Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video y en este nuevo video vamos a ver al cuerpo calloso y a la comisura anterior. Va a ser un video cortito, pero espero que les ayude. El cuerpo calloso y la comisura anterior tienen la función principal de conectar al hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho y viceversa. En estas dos partes, específicamente en el cuerpo calloso, que es esta zona de aquí, tiene muchísimas conexiones nerviosas. Millones de conexiones nerviosas viajan de un lado para el otro y están conectando el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Vamos a ubicar primero al cuerpo calloso. Este cuerpo calloso se ubica principalmente en el giro singular. Es este giro, este que está acá. De hecho, lo vamos a pintar. Ahí está, cuerpo calloso. Y principalmente el cuerpo calloso tiene la característica de poder conectar a los lóbulos frontales, temporales, parietales, occipitales del lado izquierdo del hemisferio y pasarlos al lado derecho y viceversa. Vamos a hacerlo con un ejemplo, en este caso el área de Wernicke del hemisferio izquierdo. Aquí no está esquematizado o dibujado el hemisferio izquierdo todavía, solamente la área de Wernicke del lado izquierdo, que es esta de acá. Entonces vemos cómo las fibras nerviosas pasan de un lado al otro. Y esa es la función del cuerpo calloso. La comisura anterior, por el contrario, vean ustedes, bueno, también que el cuerpo calloso tiene una capacidad limitada de conexiones, ¿no? Puede estar transmitiendo todo este o esta banda, ¿no? Toda esta banda la puede estar transmitiendo del lado izquierdo al lado derecho. Pero hay una zona que la comisura anterior va a tener como función transmitir del lado derecho al lado izquierdo y esta zona es la zona de la amígdala que forma parte del sistema límbico. Esta amígdala aproximadamente está aquí. Está aquí, esta es la amígdala del hemisferio izquierdo. Normalmente la amígdala está, digámoslo así, metida o por dentro de toda la masa que conforma el lóbulo temporal. Pero aquí está. Está por acá la amígdala, ¿no? ¿Qué es esta de aquí? No, aquí la estamos viendo, no hay problema. La amígdala, entonces, como el cuerpo calloso, puede transmitir información de la amígdala del lado izquierdo al lado derecho y del derecho al izquierdo. Y ahí está. Así que normalmente la comisura anterior tiene la capacidad de transmitir información del lado izquierdo al lado derecho, del derecho al izquierdo, pero principalmente esta información es caracterizada por la memoria o emociones. En cambio, el cuerpo calloso, ese sí, puede transmitir las cosas que se le den la gana, ¿no? O sea, puede transmitir información motora, somática, visual, auditiva, etcétera, etcétera. Aquí ya pusimos al hemisferio izquierdo, tan famoso que lo estábamos mencionando, y pues básicamente así quedaría esta estructura, ¿no? El área de Wernicke hacia allá y la amígdala más profunda. Como les decía, la función principal del cuerpo calloso y la comisura anterior es poner la información almacenada de una corteza de un hemisferio a disposición de las áreas corticales correspondientes del otro hemisferio o del hemisferio opuesto. Esa es la función, ¿vale? O sea, no hay mucha complicación en eso. De hecho, va a ser un video cortito. Pero, ¿qué pasa o qué se ha observado cuando el cuerpo calloso específicamente, que es el que más transmite o el transmite más cosas, pero ahorita vamos a ver un poquito de la conversación anterior, pero vamos a hacer un poco de énfasis en el cuerpo calloso. Pero, ¿qué pasa cuando el cuerpo calloso se parte? O sea, lo obstruimos a la mitad, pues nosotros pensaríamos que el hemisferio izquierdo va a quedar, eh, o bueno, los hemisferios no van a tener conexión. Y sí, así es. Cuando el cuerpo calloso se parte a la mitad, no vamos a tener conexiones del izquierdo ni del derecho. Para esquematizar y explicar unos ejemplos de lo que pasa, vamos a entender que este de aquí que acaba de aparecer es el hemisferio izquierdo y este de aquí es el hemisferio derecho. Como
en clases anteriores veíamos, el hemisferio dominante es siempre el izquierdo, por lo general, a menos que tú seas zurdo. Pero eso ya lo explicamos en otra clase. El hemisferio dominante tiene a todas las partes más desarrolladas, específicamente al área de interpretación de significado del lenguaje, que es el área de Wernicke, al área de Broca, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el área de Wernicke tiene la capacidad de transmitir o mandar fibras de un lado al otro lado del hemisferio, o bueno, al hemisferio contrario más bien. En este caso, como lo vemos en el ejemplo, está transmitiendo fibras nerviosas desde el área de Wernicke del hemisferio izquierdo hasta la corteza motora del hemisferio derecho. Y esto lo hace exactamente a través del cuerpo calloso. Pero ¿qué pasaría si yo le corto en medio ahí al cuerpo calloso y le dice, ¿sabes qué? No vas a pasar esa información que tienes en el área de Wernicke del hemisferio izquierdo a la corteza motora del hemisferio derecho. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues si le decimos a esta persona que tiene esta complicación o que tiene esta, bueno, que tiene esta complicación en la cual está cortándose estos cables o están cortándose esta comunicación, nosotros le vamos a decir, por ejemplo, a ese paciente, por favor, levanta la mano izquierda. Y el paciente no va a levantar la mano izquierda. No va a levantar ni siquiera nada, la mano izquierda. Le decimos otra vez, ok, a ver, por favor, levanta la mano, perdón, el pie izquierdo. Y tampoco lo va a levantar. Esto sucede porque el área de Wernicke está detectando la señal, está detectando, porque todo esto está íntegro, está detectando que, o le mandan por la corteza auditiva, está detectando que le están hablando y que le están dando una indicación, eso es lo que está interpretando el área de Wernicke, pero cuando el área de Wernicke necesita el apoyo, ¿no? De que, ok, dice el área de Wernicke, ok, entiendo que tengo que levantar la mano izquierda porque me lo están pidiendo. Y entonces le mando una información, pero obviamente mi corteza motora izquierda no puede hacerlo, porque recuerden, algo importante de las vías corticoespinales o la vía piramidal, que es la encargada del movimiento voluntario, es que hay una decusación de las pirámides. Bueno, eso ya lo hemos explicado más adelante, pero la decusación de las pirámides consiste en que la corteza motora del lado derecho o del hemisferio derecho controla todas las acciones que tengan que ver con la mano y pie izquierdo. Y las acciones que tengan que ver con el hemisferio izquierdo, eh, perdón, todas las acciones que tengan que ver con mover la mano derecha o el pie derecho, las va a controlar el hemisferio izquierdo por esa decusación o ese entrecruzamiento. Así que, dicho esto, el área de Wernicke necesita forzosamente mandar la información al otro lado para que la corteza motora se dé cuenta de que tiene que mover el lado izquierdo, ya sea la mano o el pie. Así, si se pierde el control sobre así finalmente se pierde el control sobre la corteza motora derecha que inicia las actividades motoras voluntarias de la mano y del brazo izquierdo si estamos en este ejemplo. Fíjense lo interesante solamente de cortar el cuerpo calloso. Pero no paramos ahí. Y es que si el cuerpo calloso también tiene la capacidad de permitir la comunicación de la corteza somatosensitiva y la visual del lado derecho y mandarle la información al área de Wernicke del hemisferio izquierdo para que le interprete. Pero pero si el cuerpo calloso está interrumpido o se encuentra obstruido, pues toda la información que la corteza del lado derecho o del hemisferio derecho adquiera, no le va a llegar al área de Wernicke o el área de interpretación. Y entonces
vamos a impedir el paso de información somática y visual desde el hemisferio derecho hacia el área de Wernicke en el hemisferio dominante izquierdo y no vamos a hacer nada de lo que ha detectado el hemisferio derecho. Y por último, vamos a ver qué pasa cuando todo el cuerpo calloso o la persona del cuerpo calloso está interrumpido por completo. Cuando esto pasa, las dos porciones del cerebro funcionan independientemente. Básicamente tenemos dos cerebros, imagínense eso. Vamos a ver un ejemplo. La mitad izquierda del cerebro puede entender el lenguaje escrito y oral y el lado derecho o el hemisferio derecho puede entender solamente el escrito. Y ustedes se preguntarán, oye, pero ¿por qué el hemisferio derecho solamente puede interpretar el escrito? Bueno, porque una de las cosas importantes que tienen que saber es que el lenguaje oral es más complejo que el lenguaje escrito, ya que el lenguaje oral necesita de que la persona tenga el hemisferio dominante o tenga la capacidad o que se encuentre en el hemisferio dominante, ya que el área de Wernicke es la encargada principalmente de interpretar el lenguaje oral, así como producir palabras que tengan un significado. Es el área de Wernicke del hemisferio dominante, o sea, del hemisferio izquierdo. Por lo tanto, el hemisferio derecho, pues no tiene desarrollado el área de Wernicke y por lo tanto no puede ni hablar ni producir palabras, digámoslo así, ni obviamente que interprete esas palabras que le digamos. Las áreas visuales, en cambio, tienen una capacidad propia, tanto el lóbulo occipital en su corteza visual primaria y secundaria, de de poder interpretar vagamente el significado de algunas palabras. Es por eso que el lado derecho solamente puede comprender el lenguaje escrito, pero no el oral. Así que supongamos un ejemplo hipotético. Supongamos que estamos ante una amiga, ¿no? Esta es una amiga y esta es una persona que tiene el defecto que estamos viendo aquí, que tiene interrupción del cuerpo calloso completo. Y entonces estamos, supongamos, en una clase y en un pizarrón nos ponen o leemos bésala, es decir, una indicación. ¿Bésala a quién? Pues a la amiga, ¿no? Entonces, esa interpretación o esa frase o esa letras, esa indicación de bésala, lo interpreta y lo entiende el lóbulo del lado derecho, ¿sí? O el hemisferio derecho, perdón. Lo interpreta su corteza visual primaria y secundaria, pero no puede hablar, digámoslo así, el hemisferio derecho. Además, al interpretarlo, se genera una emoción. Supongamos que esta amiga pues no la quieres besar, o sea, no, o sea, es tu amiga, o sea, no la vas a besar. Entonces, se genera una emoción como de desagrado. Y esa emoción de desagrado, ¿dónde creen que empieza? Exactamente en el sistema límbico. El sistema límbico, ustedes recuerdan o recordarán que el sistema límbico y específicamente la amígdala se conecta al otro lado del hemisferio izquierdo o a la otra amígdala por la comisura anterior, que no está dañada ahorita. Entonces, la comisura anterior manda la información, esa información de desagrado de ver esa palabra, y se la manda al hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo, ¿qué hace? Pues se activa la amígdala y le manda información al área de Wernicke. Y le dice, oye, ¿sabes qué? Acabo de recibir una sensación de desagrado. Interpreta eso, ¿no? Área de Wernicke. Y el área de Wernicke interpreta ese desagrado y le manda información al área de Broca para que exprese eso que está sintiendo la persona. Se lo manda a la corteza motora para que se empiezan a mover las cuerdas vocales, los músculos
que generan la articulación de la voz, y la persona dice de ninguna manera. O sea, ve la palabra y dice de ninguna manera. Pero cuando se da cuenta que acaba de decir de ninguna manera, o que finalmente el área de Wernicke acaba de escuchar que se ha dicho de ninguna manera, el hemisferio izquierdo se da cuenta que, o sea, se saca de onda, porque dice, oye, ¿de dónde llegó esa información? Yo nunca obtuve una información que me generara esa, o que me hiciera pensar eso, o que me hiciera decir eso que acabo de decir. ¿De dónde obtuvo? ¿De dónde vino? Pues ya vimos que vino de esta manera, desde la comisura anterior. Así podemos ver cómo es de importante que los dos hemisferios estén en, en armonía, o los dos hemisferios están conectados siempre. Para que si un que si el hemisferio derecho detecta algo, también el hemisferio izquierdo esté enterado de eso mismo y estén en total sincronía los dos. Además de que tenemos en el hemisferio izquierdo el área de Wernicke, el área donde se, se le da significado al lenguaje. O sea, todo lo que el área o el hemisferio derecho eh, tome o perciba, pues tiene que ser interpretada a fuerza por alguien. Y eso tiene que entrar en el área de Wernicke del hemisferio dominante izquierdo. Bueno, compañeros, eso sería todo por esta clase. A lo mejor fue cortita, pero significativa. En el siguiente episodio veremos la memoria, cómo se forma la memoria y cómo se forma el pensamiento. Nos vemos en el siguiente capítulo. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios. Adiós.